Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Continuamos trabajando a distancia, como ustedes saben, derivado de esta contingencia sanitaria por el COVID-19. Soy Lidia Huache y este es el espacio Hablemos, en donde vamos a charlar el día de hoy sobre la historia, pero también sobre la enseñanza, la formación de nuevos investigadores. Y para eso hemos invitado a 3 expertos, particularmente quienes hoy están encabezando, son parte de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Está con nosotros el doctor José Antonio Serrano Ortega, él es historiador y también actualmente encabeza el Colegio de Michoacán. Nos acompaña también el doctor Andrés Ríos Molina, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y está con nosotros el doctor David Eduardo Vázquez Salguero, a quien ustedes ya conocen, es presidente del Colegio de San Luis e historiador. A los 3, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, pues vamos a charlar precisamente sobre pues la historia, sobre el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, pero particularmente sobre los desafíos de la investigación y la enseñanza de la historia en el contexto contemporáneo, con todo lo que esto significa y con todo y pandemia también. Así que bueno, pues los voy saludando uno por uno. Doctor David Vázquez, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias bien. por acompañarnos. Gracias, Lidia. Al contrario, qué bueno que podemos charlar contigo y sobre todo también quiero mencionar que pues espero que todos tus televidentes estén en salud, que estén bien. Quisiera mencionar también la importancia de este programa porque se da también en el contexto del Día del Historiador. Entonces, a los historiadores les queremos mandar un saludo, que es el 12 de septiembre, no empata el mero día, pero los felicitamos. Gracias. Así es, el día 12 de septiembre es el día de del historiador y de la historiadora. Y bueno, pues muchas felicidades. Estamos unos pocos días antes de esta conmemoración. También le damos la bienvenida a José Antonio Serrano. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por esta invitación a ambas instituciones. Realmente es un gusto estar aquí en este programa que yo sé que el Colegio de San Luis lo cuida mucho, lo difunde mucho y es muy importante como un punto de difusión de las investigaciones que se hacen sobre ciencias sociales y humanidades, ¿no? Desde el Colegio de San Luis y ahora en este caso también desde centros públicos de investigación. Entonces, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y finalmente saludamos al doctor Andrés Ríos Molina de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Lidia, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar esta tarde contigo y con todo el público que nos acompaña. Pues para nosotros es particularmente interesante poder compartir los trabajos, las preocupaciones, las reflexiones que desde el Comité Mexicano de Ciencias Históricas hemos adelantado recientemente y esperamos que sea del gusto del público. Muchas gracias. Muchas gracias. Precisamente al final de este bloque vamos a tener justamente una cápsula en donde estaremos precisando algunos aspectos del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Mientras tanto, les anticipo que, bueno, pues es una asociación de instituciones que están vinculadas con la investigación, con la docencia superior, de estudios precisamente de tipo histórico. Su objetivo es proteger y estimular la investigación histórica, promover con la historia con fines académicos. Y bueno, precisamente me gustaría comenzar contigo, doctor Andrés Molina, que nos platiques un poco cuál es la importancia de la historia, de que estas nuevas generaciones, de que en medio de nuestras condiciones de sociedad moderna o contemporánea, tiene la historia, tiene seguir ocupándonos precisamente de esta disciplina de las ciencias sociales. Mira,
Esta es una pregunta que ha estado presente por generaciones entre los historiadores y ha habido numerosas maneras de responderla, desde las más, pongo los dos extremos, ¿no? Desde que la historia tiene obligatoriamente que ayudarnos a comprender al presente para poder transformarlo, y el otro extremo donde nos dice que es una ciencia para comprender el futuro con ciertas herramientas y ciertos conceptos y no tiene por qué ayudarnos al presente porque es una ciencia y como ciencia dura no es una ciencia aplicada. Entonces, digamos, en esos dos extremos hay como muchas posibilidades, pero que también depende de la gran diversidad de temáticas y enfoques que hay en la investigación histórica. Podemos tener, nosotros tenemos compañeros que trabajan desde hace temas que tienen miles de años desde de antigüedad, temas sobre cazadores recolectores, sobre los primeros habitantes de ciertas zonas, hasta otros que trabajamos una historia mucho más reciente. Entonces, que tiene que ver con, no sé, fines del siglo XX, desde diferentes perspectivas, desde lo político, desde lo cultural. Entonces, en ese gran abanico que es hoy día la investigación histórica, ¿sí? Digamos que hay dos dimensiones para aproximarnos a esto. Uno tiene que ver, ¿sí?, con el gusto, ¿sí?, con el gusto de conocer el pasado. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención acá en México, yo nací en Colombia, y me llama mucho la atención que uno encuentra en los puestos de revistas de historia. Es decir, hay un público interesado en la historia, ¿sí?, cosa que me parece maravillosa. De pronto en otros países de América Latina y aún en Estados Unidos no es tan fácil conseguir un público. Eso nos habla de que en México hay un público que está interesado en la historia. Y hay gente que se interesa en lo prehispánico, hay otros que se interesan en lo colonial, hay otros que se interesan en la independencia, otros que se interesan en la revolución. ¿Por qué? Por el puro gusto, ¿sí? Entonces es como una primera dimensión, acercarse a la historia por el placer, por el gran placer que significa conocer el pasado, porque conocer el pasado es un ejercicio de imaginación, ¿sí?, porque es un mundo que ya desapareció. Y entonces, a la hora de meternos en un libro de historia o en un documental histórico, es como meternos en una cápsula del tiempo, como meternos en una novela, porque es la imaginación la que está trabajando. Entonces eso tiene algo de seductor, que nos da muchísimo placer. Por eso es que a los niños les encanta tanto las historias, ¿sí?, que les cuenten cuentos, porque trabaja mucho la imaginación. Y por otra parte, ¿sí?, la historia nos da numerosas herramientas para comprender el presente. Es algo que se ha trabajado desde lo que se conoce hoy día como la historia presente, la historia del tiempo presente, donde es necesario articularla con la sociología, con la antropología, con ciencias políticas, con otros saberes que nos ayuden a comprender diferentes facetas de la vida cotidiana, desde lo político, lo económico, lo religioso, lo sexual, diferentes facetas que pueden ser explicadas desde la historia. Entonces nos abre como esas dos posibilidades, una al placer de la imaginación, de la mente y del espíritu, ¿sí?, y otra al conocimiento puro y duro de quiénes somos y por qué es el mundo como es. Gracias. Doctor David Vázquez, quisiera preguntarte para entrar de manera más específica en el tema general, digamos, de motivo del programa de hoy. ¿Cuáles son los principales desafíos de la investigación y la enseñanza de la historia en el contexto contemporáneo? No sé si primero quieras empezar por comentarnos los aspectos del contexto contemporáneo. Antes de hacer nuestra primera pausa, nos quedarían cerca de 2-3 minutitos. Sí, Lidia, vaya, pues también pregunta compleja, ¿verdad? Pero creo que vale la pena abordarla así como bien dices, en el sentido de primero un panorama general. Y bueno, nuestro contexto es muy complejo ahorita, ¿no? En el sentido de, pues estamos viviendo un momento efectivamente de grandes desafíos. Yo veo que hay dos grandes desafíos en general para el mundo, ¿no? No precisamente para la historia, luego viene la historia. Pero para el mundo es en este momento el tema de la salud, ¿no? Ese desafío es inmediato y se va a prolongar por años, ¿no? Y no me estoy refiriendo solamente a la pandemia, me estoy refiriendo a una gran cantidad de estados de salud en general, ¿no?,
de obesidad, de cardiopatías, salud mental, de cáncer, de enfermedades relacionadas con los nuevos estilos de vida, con el cambio climático, ¿no? Con la seguridad alimentaria, etcétera. Y otro es el de la educación, ¿no? Que tiene mucho que ver con las condiciones de desigualdad que se viven en las diferentes partes del mundo. Entonces, tenemos personas con un acceso muy importante a la educación, ¿no? Que tienen satisfecha esa necesidad, y vemos lugares donde eso no es posible siquiera, ¿no? Es impensable tener acceso a la educación. Y de ahí ya podemos desprender otros elementos, ¿no? La lucha por los derechos humanos, las luchas por el acceso a la justicia, también las luchas por la defensa de los territorios. Vemos también una gran necesidad de movilidad que de pronto se detuvo con la propia pandemia, ¿no? Esa movilidad se estancó. Entonces, son algunos elementos que podría mencionar, y a partir de ellos ya reflexionar sobre cómo la historia puede ir enfrentando los propios desafíos que tiene. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con nuestros invitados de hoy. Ellos son la mesa directiva que recién está asumiendo la responsabilidad de dirigir el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y bueno, pues aquí se aglutinan 3 instituciones importantes en materia de historia: el Colegio de San Luis, el Colegio de Michoacán y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Así que bueno, pues sin duda importantes aspectos que podremos platicar con nuestros expertos invitados el día de hoy. Les recuerdo que nuestras vías de comunicación siguen siendo a través de redes sociales, particularmente a través de el Facebook, y déjenos por ahí algún mensaje inbox y nos estaremos poniendo en contacto con nuestro auditorio. Una pausa y continuamos. El Comité Mexicano de Ciencias Históricas surgió en 1966. Es una asociación de instituciones vinculadas con la investigación, la docencia superior, la preservación y la promoción de la historia con fines académicos. Difunden actividades de las instituciones asociadas e incentivan la investigación mediante un premio anual. Además, generan una reunión de historiadores cada 2 años con la intención de difundir las redes de investigación en todo el país. También realizan publicaciones con información de interés para los historiadores. Se busca promover la comunicación entre historiadores, difundir el quehacer historiográfico en México y promover la creación y consulta de fuentes digitales. Actualmente encabezan la mesa directiva David Vázquez Salguero, del Colegio de San Luis, como presidente; José Antonio Serrano, del Colegio de Michoacán, como secretario; y como tesorero funge Andrés Ríos Molina, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bien, estamos de regreso, continuamos aquí desde el Colegio de San Luis, que como ustedes saben estamos trabajando de manera remota, pero todos los servicios, actividades, investigaciones, proyectos se mantienen. Y bueno, pues de hecho nuestra nueva generación de alumnos de diferentes promociones, de diferentes programas docentes han iniciado ya sus actividades en el pasado mes de agosto. Y continuamos con el programa. Les decía que, bueno, pues tenemos la oportunidad de platicar el día de hoy con 3 expertos en historia. Nuestros 3 invitados son integrantes de la mesa directiva que encabeza el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Y nos quedamos a punto de preguntarle al doctor José Antonio Serrano, precisamente, quien es, además, encabeza el Colegio de Michoacán, por cuáles son algunas de los elementos que tendríamos que estar considerando como factores importantes de este contexto contemporáneo que puede incidir en cuestiones históricas. Doctor, lo escuchamos.
Pues bueno, yo creo que la salud es el primer elemento. También obviamente está la globalización, como un virus realmente en menos de 2 meses ha marcado la vida de toda la humanidad. Yo creo que ese es un fenómeno que se relaciona con la globalización y que no había sucedido de estas magnitudes. Sí, estuvo el famoso, lo que le llamaban la enfermedad mexicana de 2008, 2009, no me acuerdo, pero este sí ya fue un elemento que unifica. Pero a veces cuando yo platico con algunos estudiantes o algunos trabajadores o alguna gente que uno va conociendo a lo largo de la vida y más en estos momentos, a veces se preguntan que cómo vamos a encarar el futuro. Y yo les digo que en estas circunstancias es cuando más tenemos que pensar en la historia, en qué tanto nos va a marcar esto, porque yo creo que a veces podemos apresurar un diagnóstico que la pandemia va a cambiar el mundo. Y la historia nos permite o relativizar o afirmar esto. ¿Qué quiere decir? Hay que hablar de la fiebre española en medio de la Primera Guerra Mundial. Todos decían pues que iba a ser otro mundo el que iba a estar presente, porque, y no estamos hablando de que fue muy rápido el contagio. Sí, se llevó a millones de gente, pero fue lento. Y uno cuando ve de repente esas noticias, pues se da cuenta que sí hubo cambios fundamentales, la salud, las vacunas, pero no fue un cambio tan amplio. Eso no quiere decir que estoy diciendo que ahora los historiadores que siempre estamos acostumbrados a hablar de periodos, cambios, continuidades, rupturas, eso no quiere decir que capaz que esta no es un cambio de veras muy fuerte. Pero sí tenemos que tener presente que esos cambios, si los comparamos con otros, pues no fueron especialmente tan fuertes. Ojalá, y ahí viene la otra cosa de la historia, ojalá nos deje la experiencia, como decía David y Andrés, de que sí tenemos que cambiar modos de vida. Eso sí. O sea, capaz que no cambia mucho nuestra manera de relacionarnos, va a aumentar mayor las interacciones, pero esta es una llamada de atención muy fuerte a la manera en que nosotros en México nos hemos comportado frente a nuestra propia salud. Diabetes, los hospitales, todo eso, yo creo que eso sí nos debe de llamar la atención y eso como historiadores lo tenemos que manejar y saber cómo lo podemos enseñar. Doctor Andrés Ríos, después de escuchar algunos de estos aspectos que nos han destacado tanto David Vázquez como José Antonio Serrano, ¿cuáles dirías que son específicamente estos desafíos, ahora sí, en torno a la investigación y la enseñanza de la historia? Mira, en este momento todos los estudiantes y todo el mundo docente se fue al Internet. Y eso fue si bien ya hacíamos cosas en línea, pero esto ya significó que toda nuestra vida académica y todos los procesos de aprendizaje se fueran a Internet. Y entonces, desde que empezó el Internet por allá en los 90, ya había voces de todo tipo, ¿no? Voces críticas, voces con pánico, voces muy celebratorias, ¿sí? De qué va a cambiar. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo tengo colegas que me decían, no, a mí no me gusta hacer el trabajo de investigación por Internet, yo prefiero tomar un avión, ir a una biblioteca y pedir los papeles viejos. Bueno, ahorita no hay opción, todos tenemos que hacerlo por Internet. Y lo que nos ha demostrado la historia de los medios de comunicación, cuando empezó el telégrafo, por ejemplo, ¿sí? Después que llegó el teléfono, después el televisor, después el Internet, cada medio de comunicación traía una serie de expectativas, decía, esto vino a revolucionar, vino a cambiar, vino a transformar absolutamente todo. Y habían las voces que decían, por favor, esto es del demonio, o esto va a dañar la sociedad, esto hay que prohibirlo, esto hay que quitarlo, esto hay que vetarlo, ¿sí? Y otras voces muy celebratorias. Pasan los años, ¿sí? Y vamos viendo cómo se va haciendo chico el mundo, ¿sí?
pero lo que cambia es el medio, no el mensaje, no el contenido. Solo el tiempo nos irá mostrando qué es lo que realmente cambia. Entonces, a la hora de llevar la docencia y la investigación, lo que, por lo menos en el caso mío, me ha permitido es presionar y llevar a todos mis estudiantes a los grandísimos acervos digitales que hay en las bibliotecas del mundo. La misma UNAM ha gastado durante muchos años un dineral comprando acceso a acervos, a bibliotecas virtuales, y nosotros teníamos el problema de que nuestros estudiantes no los utilizaban. Para ingresar, por ejemplo, a revistas indexadas, para ingresar a museos, a bibliotecas del mundo, y los estudiantes no lo utilizaban. Entonces era una cantidad de material que estaba muy desperdiciado. Y en este momento, ¿sí?, todo eso que se invirtió en los últimos años se está capitalizando, ¿sí? Entonces, no tenemos la biblioteca abierta, no importa, pero tenemos otras bibliotecas digitales donde podemos no solo ver libros escritos por historiadores, sino ver documentos, ver papeles, ¿sí?, antiguos. Por ejemplo, yo trabajo historia de la psiquiatría, historia de la salud, y entonces con mis estudiantes nos metimos a la Wellcome Library, que es la biblioteca británica más completa en temas de salud y medicina. Y yo les dije, a ver, pongan en el buscador México epidemias. Y salieron cantidad impresionante de documentos digitalizados, ¿sí?, desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, ¿sí?, sobre las epidemias en México. Documentos oficiales, panfletos, bandos, ¿sí?, videos también, hay bastantes. Entonces, trae complicaciones, ¿sí?, pero nos obliga a explorar otras rutas de investigación y de docencia. Doctor David Vázquez, ustedes tienen al frente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas una, digamos, doble responsabilidad porque están orientados o están obligados, digamos, a atender esta responsabilidad del comité de promover la historia con fines académicos, de proteger y estimular la investigación histórica, pero ¿cómo hacerlo en medio de estas circunstancias precisamente que ustedes mismos ya referían? Pues fíjate que quisiera resaltar en primer lugar que lo que se requiere en primer lugar es la voluntad de hacerlo, ¿no? Y la claridad de saber hacia dónde orientar las cosas. Y yo creo que el trabajo que hemos desempeñado, llevamos muy poco, un par de meses, ¿no?, de que asumimos la mesa, impulsados mucho por José Antonio aquí presente, que es el secretario, y el tesorero, ¿no?, Andrés. Pues el hecho de que hemos estado conversando, yo te diría que cada semana, a veces hasta 2 veces por semana, nos ha permitido empatar nuestras ideas, irlas poniendo en el mismo tono, respetar las posibles diferencias que tengamos, pero para convertirlas en algo que nos nutra. Y hemos tenido esa claridad precisamente, ¿no? La elección se dio en medio de pandemia, entonces ahí ya hubo un aprendizaje, ¿no? O sea, la asamblea se dio así en una reunión como esta, pero mucho más nutrida. Y por otro lado, presentamos un plan de trabajo que abordaba, entre otros temas, justo ver cómo llevar adelante la investigación y la docencia en medio de una pandemia que no sabemos cuánto se va a prolongar. Sí pensamos que va a ser larga, pero no sabemos si va a ser solo de este año o de 2 años, o va a tener otras consecuencias, o va a haber más pandemias, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos muy claro, que hay que hacerlo, ¿no? Hay que ponernos ahí a trabajar para ver cómo acceder a los archivos. Ya refirió Andrés cómo lo están haciendo. Y por nuestra parte, también estamos viendo cómo incentivar la docencia, la investigación. Y son parte de nuestros esfuerzos, es nuestro compromiso, y creo que lo estamos haciendo por ahora, poniendo en claro las ideas. Gracias, doctor David Vázquez. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir platicando con nuestros invitados de esta tarde
Les invito para que se comuniquen con nosotros y los dejo con esta breve cápsula en donde revisamos un poco de las trayectorias profesionales de los invitados que hoy nos acompañan. Regresamos después de la pausa. El doctor David Eduardo Vázquez Salguero actualmente es el presidente del Colegio de San Luis y del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Es doctor en Historia por la UNAM y sus líneas de investigación son Estudios del territorio, Migración y configuración territorial, Historia social y cultural, Historia interdisciplinaria. Tiene como proyecto en curso Políticas de Crecimiento y Desarrollo en San Luis Potosí 1821-2021. José Antonio Serrano es doctor en Historia por el Colegio de México. Su línea de generación y aplicación del conocimiento es Antropología e Historia del Mundo Campesino, México en perspectiva comparada, siglos XV y XX. Carlos Andrés Ríos también es doctor en Historia por el Colegio de México. Su área de investigación es Historia moderna y contemporánea. Actualmente, los tres investigadores integran la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, promoviendo la comunicación entre historiadores y difundiendo el quehacer historiográfico en México. Estamos de regreso, continuamos en Hablemos, este espacio desde el Colegio de San Luis, y les recuerdo que el programa se estrena los martes a través de 9TV, a quien agradecemos que siempre nos brinden las facilidades para seguir transmitiendo desde hace ya varios años este espacio de difusión y divulgación del Colegio de San Luis, y los miércoles, al día siguiente, lo estrenamos en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis, en donde además encontrará en nuestras listas de reproducción diversas ofertas de contenidos de lo que estamos trabajando aquí en el Colegio de San Luis. Bueno, continuamos y nos quedamos con el doctor David Vázquez. David, platícanos un poco de qué temas van a ser lo que van a investigar los nuevos historiadores, los que en este momento están en formación. Simplemente el Colegio de San Luis acaba de iniciar actividades con una nueva promoción de futuros maestros en historia, de doctores en historia. ¿Qué temas son los que podrían estar revisando ya como investigadores sociales? Fíjate, Lidia, que un poco retomo la pregunta previa, la de los desafíos del mundo contemporáneo, porque justo allí van a estar definiéndose algunas de las temáticas, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba de temas de salud, de justicia, educación, derechos humanos, territorio, construcción de paz, procesos de paz y entendimiento. Yo creo que esas van a ser algunas temáticas, pero también hay que pensar que los historiadores cada vez son más interdisciplinarios, ¿no? Sin que esto signifique un riesgo para la propia historia, ¿no? Al contrario, cada vez tenemos un diálogo más cercano con antropólogos, con historiadores, sociólogos, incluso con expertos en la salud, ¿no? Con politólogos, en fin, ese diálogo ha sido muy fructífero y por otro lado, las temáticas también van a ser de orden mundial, es decir, yo creo que va a haber grandes temáticas, pero hay algunos que dicen que la historia regional ha muerto, desde mi punto de vista creo que no. Se van a localizar en casos particulares, ¿no? Es decir, vamos a seguir teniendo historias regionales, historias locales, historias de comparativas de estados, de países, pero con temáticas mucho más amplias, es decir, por poner un ejemplo, la historia de la salud en San Luis Potosí, en Michoacán o en el centro de México va a tener que abordar perspectivas de contextos mundiales, ¿no? Y van a ser muy comparativas, aterrizando o focalizando en casos concretos.
Yo creo que van a ser diversas temáticas, hay algunas que van a provenir también del ámbito de la tecnología, ¿no? De pronto, dentro de unos 25, 30 años, se va a estar haciendo historias sobre la transición al nuevo milenio, sobre las problemáticas que se están viviendo ahora. Entonces vamos a tener ahí enfoques bien interesantes y eso hay que prepararlo, no solo nosotros como investigadores, sino a nuestros futuros alumnos o nuestros actuales alumnos, que ya van a estar recurriendo al Big Data, como ya lo refirió ahorita Andrés. Ahorita es la consulta directa, pero después va a empezar a hacer minería de datos, el Big Data, sistemas de información geográfica. Ahorita, por ejemplo, se ha empezado a utilizar mucho el Atlas TI, ¿no? Los SIGs, en fin. Yo creo que eso también va a nutrir mucho a la disciplina de la historia, ¿no? Gracias, David. Yo decía un poco hace un momento en una de las preguntas que tienen un doble desafío o un doble reto porque además de ser historiadores y de trabajar al interior de sus propios centros, ahora encabezan este Comité Mexicano de Ciencias Históricas y ahí también se hace necesario un trabajo de redes, de cohesión, de organización entre todos los investigadores o especialistas y las instituciones que forman parte de este comité. ¿Qué estrategias han pensado, doctor José Antonio Serrano, para que a pesar de la pandemia y con todo y la pandemia se siga trabajando? Porque no se puede paralizar el trabajo, no podemos quedar en pausa con las medidas necesarias, con el uso de nuevas tecnologías, pero supongo que habrá ya algunas estrategias que estarán ustedes considerando, definiendo para que el trabajo continúe y sigan adelante con el trabajo interinstitucional e interdisciplinario. ¿Tienen algo al respecto? Sí, y en primer lugar buscar interlocutores generales, pero también dentro del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. El comité, pues, es efectivamente un conglomerado de instituciones, en primer lugar, que están vinculados a la historia y a la investigación histórica, y a la docencia, y a la conservación. Porque están las universidades, bueno, están los centros públicos, pero también hay archivos. Hay varios archivos que están en el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y uno de los intereses que tenemos pues es cómo tratar de que en estos momentos los archivos que no están digitalizados todos, efectivamente hay una masa muy importante bibliográfica, pero las fuentes primarias, las fuentes de archivo, el Archivo General de la Nación misma, pues no está digitalizado y va a ser imposible que digitalicen todo, eso es cierto. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es interlocución desde el comité con los archivos, de cómo podemos facilitar también la consulta de nosotros y de nuestros alumnos, y ahí viene también la docencia, para estos fondos fundamentales. Puedo hablar del Archivo General de la Nación, podemos hablar de archivos locales que están cerrados ahora. Entonces, primero tenemos que hacer una reflexión sobre cómo acercarnos en estos momentos a la enseñanza de la historia. Y en ese sentido, uno de los principales aspectos que estamos desarrollando los tres en la mesa directiva es hacer una reflexión sobre posgrados. La gran mayoría de nosotros, tanto el Colegio de San Luis, el Colegio de Michoacán y también la UNAM, pues sus posgrados en historia y ahí viene la otra, en ciencias sociales, pues es un reto cómo tomar esta cosa tan fuerte, terrible, que es la pandemia, y tratar de convertirlo también en un capital o en una riqueza de investigación. En ese sentido hay un interés muy marcado de nosotros, lo hemos hablado ya con los responsables de los posgrados de historia en México. Y digo en México, porque también nuestros posgrados ya están internacionalizados. Hay muchos alumnos en la UNAM, en el Colegio de Michoacán, en el Colegio de San Luis, en los centros públicos que vienen a México para enseñar, para aprender a enseñar y aprender a investigar. Y ese es el primer reto, Lidia. Ahora estamos muy preocupados, por ejemplo, de nuestros alumnos en el extranjero. Ahora no pueden llegar a México para una beca
y lo digo desde mi institución, pues es probable que tengamos que perder una generación de latinoamericanos que vienen a nuestros posgrados. ¿Por qué? Porque sencillamente ahora, pues tan solo esto. Pero ese es uno de los puntos. Lo otro, ¿qué hay que hacer en positivo? Yo creo que vamos a salir de un mundo híbrido. Tiene razón Andrés, a veces algunos, me incluyo, decíamos, bueno, esto de estar ahorita sin poder abrazar a la gente, sin poder hacer alguna cara o algo en una mesa todos juntos comiendo y después de haber trabajado, pues ojalá no se pierda, no se va a perder, estoy seguro, pero sí vamos a transitar con mucha claridad en los posgrados, en la enseñanza de licenciados y maestros que van a hacer su maestría y su doctorado, vamos a transitar hacia nuevas maneras de nosotros. Y David lo decía muy bien, y también Andrés, es un reto para nosotros, aquellos profesores, de tener qué didáctica para nuestros alumnos en términos de estos meses, cómo lograr calificarlos, estar en contacto con ellos y lograr que esta pandemia no afecte, va a afectarla, pero profundamente la enseñanza de la historia. Sin duda, esta pandemia está ya modificando, replanteando las formas de enseñanza, aprendizaje desde los niveles más básicos hasta los de educación superior, posgrados, etcétera. Y sin duda habrá de impactar la calidad de la educación, del aprendizaje, etcétera. Y bueno, ya estaremos revisando otros aspectos. Cuando regresemos de la pausa, voy a preguntarle al doctor Andrés Ríos cómo están sus alumnos de nuevo ingreso, porque entiendo que él es profesor de asignatura y supongo que da en los primeros semestres. Y bueno, a mí eso me da un poco de curiosidad saber pues cómo los ve, ¿no? Y de todo esto platicamos porque estamos todos en este mes de agosto, septiembre regresando a dar clases, los que damos clase o nuestros hijos, y es toda una nueva realidad. Así que bueno, pues de esto y más platicamos regresando de la pausa. Continuamos, está usted en el programa Hablemos desde el Colegio de San Luis. Continuamos. De regreso y ya casi para concluir el programa de hoy, y antes de la pausa anunciábamos la posibilidad de ver con uno de nuestros invitados, con el doctor Andrés Ríos Molina, pues cómo le están pasando los nuevos chicos, las nuevas generaciones, los más jovencitos de nivel licenciatura, porque él justamente es profesor de la asignatura Iniciación a la Investigación Histórica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde supongo que le tocan pues los más pequeños, ¿no? Primero, segundo semestre, por ahí. ¿Cómo están tomando clases? ¿Cómo los estás viendo? ¿Qué te dicen? ¿Cómo los percibes? Platícanos un poco sobre eso. Muchas gracias, Lidia, por tan buena pregunta. Mira, empiezo con una anécdota. Hace un par de años los llevé a una visita guiada al Archivo General de la Nación. Y entonces 13 estudiantes se me acercaron y me dijeron, perdón, profesor, es que a mí no me dejan entrar. ¿Por qué? No, pues es que yo todavía no tengo credencial de lector, soy menor de edad. Entonces, wow, estoy trabajando con jóvenes muy, muy jóvenes, ¿sí? Que apenas están dejando la prepa. Entonces, se supone que ellos están ahí para formarse como historiadores y uno en primeros semestres tiene que decirles dos cosas. Aquí hay un cambio, esto ya no es prepa, es universidad.
¿sí? Dos, esto ya no es un saber para sacar una calificación, sino que es un saber profesionalizante. Y en estos contextos de pandemia ha habido dos grandes problemas. El primero de ellos es que hay mucha carencia tecnológica. Nosotros nos formamos básicamente leyendo fotocopias. El que tenía compraba libros, pero los demás leímos fotocopias, ¿sí? Pero nuestros estudiantes, hay unos que leen en sus teléfonos, ¿sí? Entonces resulta sumamente agotador porque que bajen las lecturas, ¿sí? En el teléfono, tomen la clase en el teléfono, ¿sí? Y entonces, yo no sé cómo para los ojos es bueno, de razón se quejan tanto de lo agotador que a veces resulta tomar 6 horas de clase con el teléfono. ¿Por qué? Porque algunos dicen es que en mi casa hay un computador y es con el que trabaja mi papá o mi mamá y nosotros no tenemos acceso a ese televisor. Entonces, hemos visto problemas fuertes de conexión en los muchachos. Por otro lado, ¿en qué consiste formar a alguien como historiador? No es llenarlo de datos, no es llenarlo de información, ¿sí? Formarse como historiador, formarse como antropólogo, formarse como sociólogo, es construir una manera de ver las cosas, una manera de ver los fenómenos sociales, ¿sí? Y nosotros les damos ciertas herramientas, les damos conceptos, les damos modelos, los apoyamos para ello, ¿sí? Entonces, en esa medida, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es que, por ejemplo, yo tengo un grupo de 40, es que lo que a mí me toca es agarrar como la pasión de cada quien, ¿sí? Porque me interesa que no se les muera, porque si llegaron a estudiar historia es porque algo les fascina, algo les encanta. Hay otros que llegaron porque no pasaron a derecho, no pasaron a medicina, y esos pues no sé qué hacer con ellos, pero los que están por gusto, yo quiero agarrar esos hilos y decirle, mire, váyase por acá. Solo que eso es muy difícil cuando yo no puedo verles la cara, porque muchos de ellos no activan su cámara porque se les daña la señal, no hay imagen. Entonces yo estoy dándole clase a 40 cuadritos, ¿sí? A 40 cuadritos y no sé quién está detrás de ese cuadrito, ¿sí? Entonces yo trato de dar lo mejor de mí y en la retroalimentación, pues vamos viendo. Yo les puse a hacer una tarea, les dije, a ver, vamos a pensar en el historiador del futuro, de aquí a 50, 80 años, que le digan, a ver, ¿cómo vivieron estos muchachos de la UNAM la pandemia? ¿Sí? Dígame usted, ¿qué le gustaría que ese historiador supiera? Eso que no quedó en los periódicos, eso que no quedó en la tele, eso que a usted le gustaría que el historiador del futuro supiera. Libre, suéltese en un par de cuartillas. Y se generó un documento muy bonito, pero donde yo me enteré de cosas terribles. O sea, un chico me contó ahí que se le acababa de morir el papá, ¿sí? Y ahí estaba en clase. Y me decía, es que yo estoy acá en clase porque si no me vuelvo loco. Yo necesito un asidero a la vida, ¿sí? Otro muchacho que decía, mi calle en Iztapalapa han muerto 45 personas. O sea, suena el timbre y todos temblamos en mi casa. ¿Sí? Y otros muchachos, digamos, sin problemas económicos, sin ningún tipo de problema, pero hartos del aislamiento. Entonces, ¿cómo hacer uno como profesor, ¿sí? Para que esa pasión por algún tema se mantenga viva en los diferentes contextos en los que ellos están, ¿sí? Entonces, eso nos obliga a diseñar las estrategias para llegarles y poder escucharlos y que ellos también se hagan escuchar. Entonces, sí ha sido complicado, pero muy, muy satisfactorio. La verdad es que yo como profesor he aprendido muchísimo en este tiempo. Yo les doy como un gran abanico de temas, de archivos, de fuentes, de documentos, videos, música, ¿sí? Y ahí uno tira, es como tirar la red a ver cuántos estudiantes agarra. Una red bien hechecita con muy buena propuesta docente y algunos se van a escapar de la red, pues ni modo, pero hay que agarrar los que más se puedan para que sean buenos historiadores. Qué riqueza tienes ahí, ¿no? De testimonios, de como científico social, me imagino, ¿no? Porque es ese contacto con este nuevo reto y con estas nuevas formas. Pues muchas gracias, Andrés Ríos. Estamos en el último bloque y les pediría en 2 minutitos a cada quien alguna conclusión de lo que hoy hemos estado platicando sobre estos desafíos de la investigación y la enseñanza en la historia, en el
contexto pues de esta nueva realidad, de esta sociedad contemporánea que nos ha tocado. Comenzamos contigo, doctor Serrano, si estás por aquí para que nos platiques. Sí, yo cerraría, muy interesante oír a todos, hemos hecho muy buen equipo, lo sé, pero oírnos y ver nuestras preocupaciones y también nuestros intereses, pues también es una manera de seguir conjugando esta mesa. Yo lo que cerraría es que el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis, nuestro nicho natural, pues son posgrados. Y en ese sentido se relaciona el Comité Mexicano de Ciencias Históricas con nuestros intereses de nuestras instituciones. ¿Cómo pensar los posgrados? ¿Qué tenemos que modificar, cambiar, transformar, mantener? Y al mismo tiempo, pues esta propuesta que estamos desarrollando de hacer una red de posgrados en México a través del comité y con el comité para enfrentar esta pandemia. Y he de decir, ese es un dato importante, la pandemia nos ha obligado y nos ha alentado mucho a buscarnos para saber enseñar mejor. Creo que muy próximamente lo daremos a conocer una red y yo creo que ese es un saldo positivo de la pandemia. Muchas gracias, doctor. David Vázquez, ¿cuál dirías a manera de conclusión en principio después de escuchar a tus colegas? Bueno, pues en primer lugar que decir que la ciencia de la historia está vigente, ¿no? Es una ciencia muy viva, ¿no? Muy presente, digamos. Felicitar a los colegas historiadores, a los que se están formando en esa disciplina. Yo los invitaría a que pensaran la historia con perspectiva del presente. No me estoy refiriendo a presentismos, ¿no? Sino me estoy refiriendo a que esas vivencias personales que ahora tenemos, como lo expresó en un momento Andrés, puedan llevarse a la reflexión sobre el pasado, ¿no? ¿Qué ocurrió en el pasado que es similar al presente? ¿Qué ocurre en el presente que puedo encontrar en el pasado? ¿Y qué de esos procesos que analizo me pueden ayudar a construir un mejor futuro, ¿no? Yo creo que ese es de entrada un mensaje que quería darles. Y también que unas ideas que surgieron entre nosotros fue la de hacer precisamente un foro sobre la investigación y la docencia de la historia. Ahorita ojalá que lo comente un poquito más Andrés, pero está pensado ya para el mes de octubre, ¿no? Todos estarían invitados, estarán en su momento convocados para participar, para escucharnos. Y nada, que pues aquí estamos con esta energía, con este entusiasmo. No nos achicopala la pandemia, al contrario, nos ha dado ideas y estímulos y razones por las que seguir adelante. Gracias, doctor David Vázquez del Colegio de San Luis. Y finalmente nos despedimos con Andrés Ríos de la UNAM. Platícanos un poco a manera de conclusión también en tus 2 minutitos. Me gustó esto que nos dice el doctor David Vázquez, ¿no? La historia, una disciplina pues más viva que nunca. ¿Tú qué dirías de cuáles son estos desafíos? Totalmente de acuerdo. Hace unos años yo conversaba con unos colegas sobre la historia de la salud pública y me decían, es que la historia de la salud pública no la pela nadie. La gente se concentra en otros temas. Bueno, pues esos colegas ahorita están dando entrevistas por todas partes y resulta que la realidad está demostrando, ¿sí?, que la salud pública es un tema fundamental en cualquier sociedad, ¿sí?, y que no tiene que ver solo con políticas de salud y no solo tiene que ver con ciencia, también tiene que ver con los miedos. Durante mucho tiempo la historia de las emociones como que no encontraba un lugar, pero buena parte de lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer y hacia dónde va la opinión pública, tiene que ver con la construcción cultural de los miedos. Entonces, lo que nos ha llevado a esta pandemia es también a valorar y a repensar ciertos temas del pasado en toda su complejidad, donde son tan importantes las políticas de salud como los temores, así como toda la parte subjetiva, etc. Y por otra parte, algo que nosotros los tres compartíamos desde hace un tiempo era un poco esta sensación de desconexión. Es decir, los de Michoacán hacen sus cosas, los de San Luis hacen sus cosas, acá en Ciudad de México hacemos ciertos trabajos, nos contactamos con colegas que hacen como cosas parecidas, cercanas, etcétera, pero lo que nos interesaba era que nuestros estudiantes empezaran a salir
¿sí? Y a conectarse con el resto de los estados del país, con colegas. Y entonces cae la pandemia, ¿sí? Y entonces, pues claro, todas las cosas que nosotros hemos querido organizar presenciales no se han podido, pero ahora vamos a aprovechar lo que no hubo, ¿sí?, en las pandemias que hubo atrás en la historia, y es la posibilidad de comunicarnos por Internet. Esto es lo que marca la diferencia con las pandemias que ha habido en la historia de la humanidad, y es que aquí hay comunicación directa entre todo el mundo, en tiempo real. Por consiguiente, vamos a organizar una serie de eventos donde vamos a discutir, vamos a compartir entre el gremio, entre los historiadores, ¿sí?, las experiencias que hemos tenido y hacia dónde estamos mirando hacia el futuro. Lo decía David hace unos días en una reunión. No solo los historiadores debemos, como comité, preocuparnos por cómo se está enseñando el pasado, ¿sí?, sino nuestra disciplina hacia dónde tiene que mirar, hacia el futuro. ¿Qué tipo de historiadores queremos que nos reemplacen en unas décadas y se hagan cargo de construir, seguir construyendo, seguir escribiendo la historia? Muchísimas gracias a los tres, al doctor Andrés Ríos, al doctor José Antonio Serrano y al doctor David Vázquez por habernos acompañado. Ellos son integrantes de esta nueva mesa directiva que recién ha asumido esta nueva encomienda a través del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Les deseamos mucho éxito y pues una felicitación también a todos porque son historiadores y a todos los que nos están acompañando también en este contexto del 12 de septiembre, Día del Historiador y de la Historiadora. Tienen un reto interesante a través de este Comité Mexicano de Ciencias Históricas y qué importante que se den esta oportunidad de revisar, replantear, renovar la visión, la perspectiva de la enseñanza de la historia y de la historia misma como una disciplina importantísima en las ciencias sociales. En este contexto de pandemia y en globalización y todo lo que nos han mencionado, es también de vital importancia porque sin duda es de la historia de lo que yo más he visto presente en estos tiempos de crisis, ¿no? Revisamos la historia de las pandemias, pero también revisamos aspectos históricos de crisis de otro tipo y, en fin, creo que la historia siempre está presente, queramos o no, nos está enseñando todos y cada uno de los días. Yo les digo mucho a mis hijos o a mis alumnos, ¿no? Esta parte, vean la historia como un capítulo que nos están contando, que nos viene de un cuento, de una historia, pero para que algo se nos quede, algún aprendizaje en lo cotidiano nos tiene que quedar. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron a lo largo de este programa. Los dejamos con Agenda Colsan, algunas de las actividades que tendremos a lo largo de los próximos días y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Te invitamos a la segunda temporada de Personajes Sobrenaturales en Cuarentena, Normalidad Sobrenatural. En su siguiente transmisión, el 10 de septiembre, con la presencia de David Molina, con el tema Un pequeño y coqueto enamorado. Las andanzas del sombrerón en Guatemala. No te lo pierdas a través de Facebook Live del Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales encabezan la presentación editorial México y la Seguridad Espacial en el siglo XXI, de María Cristina Rosas y Luis Ismael López. El viernes 25 de septiembre a las 12 horas por Blue Jeans. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.